Baño de color cobrizo magenta. Hola, ¿qué tal, stylers? Ahora les traigo un baño de color con tinte semipermanente sin necesidad de usar peróxido. Este baño de color es para revivir el tono cobrizo magenta o en rosa cobrizo profundo. Y bueno, ahora sí, sin tanto rollo, vamos a ver cómo es que se prepara esta mezcla para conseguir el tono preciso. Para empezar vamos a necesitar el tono crepúsculo naranja de Arctic Fox. Vamos a agregar más o menos media botella. También vamos a agregar el tono sol cósmico, que viene siendo un amarillo intenso. Vamos a agregar más o menos un cuarto de la botella. También vamos a necesitar el tono luna de neón, que viene siendo un amarillo neón. De este vamos a agregar todo el sobre, o también puede ser un octavo de la botella. También vamos a agregar el tono furia. De este vamos a agregar la mitad de un octavo de la botella. Este color viene siendo como un rojo con un toque de rosa. También vamos a agregar el tono lluvia púrpura. De este solamente vamos a agregar una pizca, ya que si agregamos demasiado color púrpura podríamos oscurecer la mezcla. Enseguida también vamos a agregar un poco de diluyente. Como su nombre lo dice, este es para diluir la mezcla. En lo personal, este me ayuda para que rinda aún más la preparación. Y también me ayuda para que los colores no se vayan tan rápido cuando lave el cabello. Y ya por último voy a agregar un poco de acondicionador. Este me va a ayudar para acondicionar el cabello como si fuera un tratamiento capilar. Ahora sí mezclamos todo súper bien. Si quieres saber si es el color que quieres, puedes hacer una prueba sobre una hoja blanca. Si se ve el color muy naranja fantasía o muy claro, puedes agregar un poco más del tinte púrpura. En mi caso, como lo estoy viendo un poco más naranja, le voy a agregar una pizca del tinte púrpura. Ya que mezclamos, vamos a hacer otra vez la prueba sobre la hoja blanca. Espero que alcancen a ver que el color no se ve tan fantasía como la prueba anterior, aunque en lo personal le falta que esté un poquito más oscuro. Así que vamos a agregar un poco más del color púrpura. Recuerda que es mejor agregar poco a poco el tinte, ya que no queremos oscurecer demasiado la mezcla. Ya que mezclamos, hay que hacer de nuevo una prueba de color. Ahí pueden ver que el color es un poco más oscuro. No es el típico cobrizo naranja. Como pueden ver, tengo completamente deslavado el color del largo del cabello. Se ve mucho más dorado que el crecimiento del cabello. En esta ocasión voy a hacer la aplicación de la mitad hacia adelante y va a ser de arriba hacia abajo, desde el crecimiento hasta las puntas. Ahora no voy a empezar de atrás hacia adelante. Y en esta ocasión voy a empezar con un lateral. Ya que termine con todo el lateral, voy a pasar al otro lado. Y voy a hacer exactamente lo mismo, empezando de arriba hacia abajo y desde el crecimiento hasta las puntas. Ya que terminé con los laterales, ahora seguimos con la parte de atrás y va a ser la aplicación de arriba hacia abajo, igual desde el crecimiento hasta las puntas. Ya que terminé, lo voy a dejar reposar no más de 60 minutos y voy a enjuagar con suficiente agua fría. Es opcional si quieres usar champú y acondicionador. Y como pueden ver, así me quedó el cabello después de aplicar el baño de color. El color final va dependiendo del tono base que tengas, ya que este va a definir si tu cabello va a quedar oscuro, claro o va a quedar con el tono que estabas buscando. No porque yo haga esta mezcla el cabello te va a quedar así, sino que a veces puede ser que necesites más amarillo o necesites más púrpura o necesites más rojo. Yo les doy la mezcla de tintes para conseguir el color, pero todo depende del tono base que tengas. Si quieres conseguir el cobrizo magenta, no puedes reemplazar en rojo magenta o en rojo rosado
o el púrpura por el violeta. Tiene que ser púrpura, no violeta, ya que el tono violeta es mucho más oscuro y el tono púrpura es como más tirándole a magenta. Y si usas rojo puro en lugar de rojo magenta o rojo rosado, el color se va a apagar o incluso se va a ver como más rojo que magenta. Lo mejor es hacer pruebas sobre una hoja blanca, o si tienes mechones de cabello también puedes hacer las pruebas ahí. Y bueno, esto sería todo. Espero que les haya gustado y me gustaría saber qué piensan ustedes acerca de este cobrizo magenta. Si les gusta, si no les gusta, si prefieren el cobrizo habitual. Y antes de que se vayan, no olviden de reventar el botón de me gusta, compartir este video. Recuerda que compartir es pensar en los demás y ayudar a otros. Y si quieres algo más específico que te guíe paso a paso, puedes hacerte miembro o suscriptor especial, ya que al hacerte miembro o suscriptor especial tienes la ventaja de cómo conseguir el tono deseado, cómo resolver algún problema en el cabello o incluso cómo mejorar la calidad del cabello. Al tener esa opción puedes preguntarme lo que sea del cuidado de la piel, del cabello, de herramientas de calor. Así que ya saben, en la descripción del video les voy a dejar el enlace por si quieren hacerse miembros o suscriptor especial. Y bueno, ahora sí, nos vemos en el siguiente video.